Gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Dios tiene preparado algo especial que escucharemos a continuación por el pastor Francisco Concul. Prepárate y disfruta de la palabra de Dios. Un fuerte abrazo de parte de Iglesia Nazaret Sur. En esta ocasión estamos iniciando un nuevo libro acerca de la Biblia, un libro profético. ¿Y por qué en Iglesia Nazaret Sur decidimos estudiar los libros proféticos? Porque creemos firmemente que los 66 libros que contiene la Biblia son palabra de Dios y son palabras, mensajes pertinentes para nuestro tiempo. Y más en el tiempo que estamos viviendo, un tiempo de pandemia que ha traído mucho duelo, mucho sufrimiento a nuestras familias, a nuestra sociedad. Nuestra sociedad sufre y sufre bastante, sufre mucho. Y las lamentaciones, son 5 lamentaciones que el autor escribe por la destrucción de la ciudad y del templo de Jerusalén. Así que fueron escritas aproximadamente después del 586. En el 587 Babilonia conquista y destruye ya completamente Jerusalén, y en el 586 ya todo está en ruinas. Así que viendo esa destrucción, ese panorama desolador, el autor escribe. La tradición nos ha dicho que son las lamentaciones de Jeremías, y lo tomaremos así, como las lamentaciones de el profeta Jeremías. El profeta Jeremías llora por la situación que ve en Jerusalén. Así que yo quisiera pedirle que traiga su Biblia y la abra en Lamentaciones capítulo 1 y me acompañe junto con su familia a estudiar este libro fascinante. Los primeros 4 lamentaciones son acrósticos. Nosotros le llamamos nuestro abecedario. En el caso de los hebreos era el alefato. El alefato que consistía en 22 letras. Entonces, por eso, si nosotros nos damos cuenta, el capítulo 1, ¿cuántos versículos tiene? 22. En el capítulo 2 tenemos 22. Y en el capítulo 3 siempre es un acróstico del alefato, solamente que tiene más renglones en cada estrofa. Por eso es mucho más amplio, pero sigue siendo un acróstico. En el capítulo 1, los primeros 5 versículos que leeremos, ya encontraremos temas que serán recurrentes a lo largo de este libro de Lamentaciones. Leámoslo, dice: ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincia ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas. Sus sacerdotes gimen. Sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados. Porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Puede notar el dolor que expresan estos primeros 5 versículos. Dice que Jerusalén es como una viuda, y no se refiere a que murió su esposo, que en este caso
es presentado e identificado con Dios, sino en el sentido de como una viuda por su triste condición de una mujer totalmente desamparada. Así está Jerusalén, desamparada. No tiene quien la consuele. Vean en el verso 2, dice, no tiene quien la consuele. En el verso 9 vuelve a hablar y dice en el verso 9 a la mitad del verso, y no tiene quien la consuele. En el verso 16 dice, porque se alejó de mí el Consolador. Revise el verso 17. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Y en el verso 21, oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. ¿Ve el desconsuelo? Es como cuando lloramos por una tragedia y tenemos a familiares que se acercan y nos dicen ánimo y están con nosotros. Sin embargo, Jerusalén es como una viuda que nadie se acerca. Escúchelo bien, nadie se acerca a darle un fuerte abrazo o a animarla, a consolarla. Nadie. Es triste y lamentable que dice que sus amantes, refiriéndose a los dioses, a quienes Jerusalén había adoptado, alejándose de Dios, alejándose del verdadero Dios. Y todos esos dioses, ninguno de esos dioses de las naciones de alrededor llegaron a consolar, a cuidar, a liberar a Jerusalén. Así que se equivocó. Estaba totalmente sola Jerusalén como una ciudad. Dice que su soledad era tal que durante el año habían 3 momentos en el que peregrinos de todos los lugares llegaban y llenaban la ciudad de alegría, de algarabía, y ahí estaban los caminos llenos de personas que iban felices a festejar al Señor. Sin embargo, ahora los caminos están vacíos. Los sacerdotes pues ya no tienen trabajo, ya no tienen un templo y las personas están sufriendo. Pero escúchelo bien, no fue el poder de los babilonios lo que destruyó a Jerusalén, fue el justo juicio de Dios. Dice en el verso 5, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Y nosotros notamos en muchos de los versos que Dios es el que está actuando en contra. En muchos textos antes se decía que Dios era el defensor del pueblo. Sin embargo, ahora está en contra, peleando en contra. Si era antes el guerrero que defendía a su pueblo, ahora es el vengador que está en contra de su pueblo. Tan es así como dice el verso 15, que es muy fuerte. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí, así dice Jerusalén. Llamó contra mi compañía para quebrantar a mis jóvenes. O sea, juntó ejército a los babilonios para destruir a los jóvenes. Y la última es una expresión grotesca, ¿sí? Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Sión. Así como cuando pisoteaban a las uvas, dice que así pisoteaba Dios a la hija de Sión, hablando de que había sangre derramada. El guerrero que defendía al pueblo es ahora el vengador que está destruyendo a la ciudad. Y esa no es una imagen que nos gusta mucho en nuestro tiempo. Bueno, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es amor, solo es amor. Pero aquí está hablando que nuestro Dios es un Dios recto y es un Dios justo. Y si es un Dios justo, Él juzga nuestros pecados y da una sentencia merecida por nuestros pecados. Así lo dice el profeta. El profeta menciona, fue por las
la multitud de las rebeliones de Jerusalén en el verso 5. Pero la misma ciudad, la misma Jerusalén está consciente que está recibiendo su merecido. Ya Dios se lo había advertido por medio de los profetas antes de que llegara a Babilonia. Revise el versículo 18. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Queridos hermanos, amigos que me escuchan, no debiéramos minimizar el atributo de la justicia de Dios, de la justicia de Dios. Pues lógicamente en el Nuevo Testamento nuestra justicia es Jesucristo, es a través del lente de Jesucristo. Pero esa gracia mayor que experimentamos en Cristo no nos debe llevar a tener en poco la obra de Jesucristo, andando en rebeliones, andando lejos de Dios, apartándonos de Dios. Dios es justo y este texto lo está resaltando. Todo ese sufrimiento era un sufrimiento que venía por la desobediencia del pueblo. Así lo menciona. Y la desgracia era tal. Yo sé que no podemos ver los 22 versículos. Yo le invito a que usted lo lea con su familia. Pero Jerusalén, como una mujer desamparada, una mujer que ha caído en lo más bajo, piense bien, es en lo más bajo que ha caído Jerusalén. ¿Qué es lo más bajo que puede caer una persona? En ese tiempo era la desnudez. La desnudez era la humillación más grande. O en el caso de las damas, el tema de la menstruación y la menstruación que se lograba notar y que todos los demás veían que esa persona había menstruado. Y esos textos están en el verso 8 y 9, con los que iremos terminando este acercamiento al capítulo 1. Dice, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza. Otras versiones dicen, porque vieron su desnudez. Y ella suspira y ella se vuelve atrás. Todos los demás ven su vergüenza y ven y la humillan, ¿sí? La deshonran. Pero ella misma también se ve a sí misma y se deshonra, le da vergüenza ella misma, ¿sí? Y en el verso 9, su inmundicia está en sus faldas. Es esa sangre de la menstruación que se nota, dice, y no se acordó de su fin, por tanto ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Pero aquí es donde está, hermanos. No podemos terminar este primer capítulo o este primer acercamiento al primer capítulo si no vemos qué es lo que debemos hacer en los momentos de mayor tribulación. ¿Qué debemos hacer? Vean, Jerusalén estaba atribulada. Jerusalén estaba sola, ¿sí? No había quien la consolara. Aquel que la defendía ahora estaba en contra de ella, ¿sí? Sus amantes la abandonaron, aún sus aliados, los vecinos, los pueblos vecinos que debieron ayudar, se alegraron de su sufrimiento. ¿Qué hacer cuando nos sentimos solos? ¿Qué hacer cuando ya no podemos más? Debemos hacer lo que Jeremías, el autor, nos está enseñando. Son los momentos en que debemos arrepentirnos y mirar al Señor. Mirar al Señor. Dice al final del verso 9, mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Mira, oh Jehová. Ese mira es como, mira, Señor, ya es suficiente. Es tanto castigo. Este castigo es justo, pero Señor, ya es suficiente. Señor, ten misericordia.
ten misericordia. Hoy, en nuestra angustia como sociedad, en nuestros tiempos de tanto sufrimiento, miremos al Señor y pidamos misericordia. Que Dios, así como es justo, también es un Dios lleno de misericordia. Si tú nunca has conocido a Dios, acércate a Dios, porque Dios es un Dios lleno de misericordia. Él quiere perdonarte. Él quiere que tú le conozcas. Así que abre tu corazón a Jesucristo, porque solo por Jesucristo podemos obtener la vida eterna. Y si tú como hijo te has alejado, te has dado cuenta que lo único que encontrarás o que has encontrado es sufrimiento. Al igual que este canto, esta primera lamentación, es momento de regresar y decir: mira, oh Jehová, mi aflicción y socórreme. Vuelve a los brazos de tu Señor y tu Salvador. Mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Y en este estudio de Lamentaciones veamos la gracia de nuestro Dios en todo su esplendor, en medio de cualquier circunstancia, en medio del sufrimiento. Dios los bendiga.